Audionorma sobre normatividad archivística colombiana. En esta ocasión se leerá el acuerdo número 002, que fue autorizado en enero 23 del 2004 por el Archivo General de la Nación de Colombia, como ya se dijo. Es un acuerdo corto que contiene artículos, los artículos del acuerdo, y también contiene un instructivo. Este acuerdo 002 tiene relación con lo que se denomina la organización de fondos acumulados. Bien, acuerdo número 002 de enero 23 de 2004, comillas, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados, fin de las comillas. El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en uso de las facultades que le confieren la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley General de Archivos, es decir, la 594 del año 2000, y considerando que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 8, dispone que, comillas, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, fin de las comillas. Considerando que el artículo 2 de la Ley 80 de 1989 señala las funciones del Archivo General de la Nación y en su literal B estipula, comillas, fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la nación, de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la Junta Directiva, denominada ahora Consejo Directivo, denominación así en virtud del decreto 1126 de 1999. Considerando que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Considerando asimismo que el Estado está obligado a la creación, a la organización, a la preservación y al control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Considerando también que los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Considerando que se hace necesario establecer los lineamientos básicos para la organización de los fondos acumulados de las entidades del país. En consideración de todo lo anterior, el acuerdo número 002 del año 2004, promovido por el Archivo General de la Nación de Colombia, acuerda, artículo primero. El artículo primero es algo así como una introducción, se hará en este momento una especie de contenido para dinamizar el entendimiento pues ya del cuerpo del acuerdo. Bueno, ya se expresó más o menos qué hay en el artículo primero. En el artículo segundo se habla sobre algo denominado definiciones, donde se tratará lo que es el cuadro de clasificación, el fondo acumulado, la tabla de retención documental, la tabla de valoración documental. En el artículo tercero se hablará de la organización de los fondos acumulados y en ese entendido se hablarán de etapas para la organización de los fondos acumulados, en las cuales se contienen cuatro etapas. En el artículo cuarto se habla del formato tabla de valoración documental, un formato de nombre así, tabla de valoración documental, y en el artículo quinto pues se ordena la publicación del acuerdo. También en este acuerdo hace parte del acuerdo algo denominado, y que está al final del documento, denominado instructivo para diligenciar el formato tabla de valoración documental. Y va un
un formato modelo de lo que es la tabla de valoración documental que autoriza el Archivo General de la Nación de Colombia. Entonces ya voy, se acabó el contenido, el índice del contenido, y me voy ya al acuerdo en propio. Acuerda, artículo primero, establecer los lineamientos básicos que deben seguir las entidades del Estado en sus diferentes niveles y las empresas privadas que cumplen funciones públicas para la organización de sus fondos acumulados y la elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental o TVD. Artículo segundo, sobre las definiciones. Entonces se dice: para los efectos del presente acuerdo se definen los siguientes conceptos así. Cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación es un esquema que refleja la jerarquización y la clasificación dada a la documentación producida por una institución. En él se registran jerárquicamente las secciones, las subsecciones, las series y las subseries documentales. El artículo segundo sobre definiciones. Segunda definición: fondo acumulado. Se entiende por fondo acumulado el conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística, ni las mínimas condiciones de conservación, y sin la posibilidad de ser fuente de información y consulta. Tercer concepto: tabla de retención documental. Tercera definición: la tabla de retención documental o TRD es un listado de series y sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo. Cuarta definición del artículo segundo: tabla de valoración documental o TVD. Es el listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así como su disposición final. Acuerdo tercero, artículo tercero, es decir, organización de los fondos acumulados. La organización de los fondos acumulados, según el artículo tercero del Acuerdo 002 del año 2004, se surte mediante 4 etapas. La primera etapa se denomina compilación de información institucional. La segunda etapa se denomina diagnóstico. La tercera etapa de la organización se llama elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral. La cuarta etapa y última se denomina valoración. Primera etapa: compilación de información institucional. Primero, búsqueda preliminar de documentos del ente o entes productores, con el objeto de identificar y conocer las unidades administrativas que produjeron la documentación. Segundo, búsqueda y recuperación de 3 cosas. Búsqueda y recuperación de los manuales de funciones y procedimientos, búsqueda y recuperación de los estatutos, y búsqueda y recuperación de los organigramas o del organigrama. Dice acá, en el evento de no encontrar los organigramas, es preciso reconstruir la evolución de la estructura orgánica de la institución, a partir de los materiales obtenidos en la búsqueda preliminar y de la misma documentación, que es pues objeto de organización. Tercero, adicionalmente, se deben buscar otras fuentes como testimonios, bases de datos, informes estadísticos y entrevistas a funcionarios de entidades con las que se haya relacionado. Cuarto,
Datos del archivo. Compilación entonces de la información institucional en cuanto a datos del archivo en el punto 4, que son nombre del archivo, ubicación física, fecha de creación del archivo, ubicación en la estructura administrativa. Quinto paso, sobre la planta física. Verificar en las áreas de depósito y de trabajo las condiciones ambientales, locativas y los materiales del mobiliario. Sexto, sobre conservación de la documentación. Se debe constatar si se presenta deterioro biológico, químico o físico. También se requiere determinar en qué unidades de conservación se encuentra la documentación. Unidades de conservación tales como carpetas, acetas, legajos, tomos, libros, paquetes, entre otros. Segunda etapa, la etapa denominada diagnóstico. Una vez adelantadas las tareas anteriores, se procederá a elaborar un diagnóstico que refleje la situación real del fondo acumulado, explicando en él todas las circunstancias observadas, tales como el estado de organización documental, instrumentos de recuperación de la información, tales como inventarios, relaciones, libros de control y de registro, entre otros. Informaciones del estado de organización documental en cuanto a tipos de soporte, si en el archivo se encuentran soporte en papel, soporte audiovisual, fotográficos, fílmicos e informáticos. También en el diagnóstico se deberá informar sobre fechas extremas, teniendo en cuenta desde la más antigua hasta la más reciente. Y también, y por último, se deberá informar sobre el volumen de la documentación, dando ese volumen en metros lineales. Y dice aquí también en la segunda etapa sobre diagnóstico, dice que también se deberían colocar otras cosas, pero dice solamente entre otros. Tercera etapa, elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral. Para la preparación del plan de trabajo es importante tener en cuenta los datos obtenidos en la primera etapa, consignados en el diagnóstico, con el fin de establecer las necesidades de personal, de materiales, de insumos, de equipos y de instalaciones, y proceder a la elaboración del cronograma que permita determinar los tiempos de duración del trabajo a desarrollar y el presupuesto correspondiente. En la organización documental se observarán los principios y procesos archivísticos relacionados a continuación. Son 3 principios y procesos: el de la clasificación, el de la ordenación y el de la descripción. En el punto primero sobre clasificación dice: este proceso se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica del organismo u organismos productores. La ordenación. Los documentos previamente clasificados se ordenarán teniendo en cuenta las unidades documentales al interior de cada asunto o serie y también los documentos al interior de cada unidad de conservación. Es decir, estamos hablando de las carpetas, de los legajos, de los tomos, los libros y otros. Entonces, una organización al interior de cada asunto o serie y una organización también al interior de los documentos en cuanto a unidades de conservación. Y todo ello en cuanto a la ordenación correspondientes a las diferentes unidades administrativas. A cada unidad administrativa hay que proceder con ordenación. Descripción. Para la descripción se diligenciará el formato único de inventario documental o FUID FIUD,
adoptado por el Archivo General de la Nación, incluyendo además la documentación afectada biológicamente. En la aplicación de los anteriores procesos archivísticos se desarrollarán las siguientes actividades. Son 5 actividades. La primera, depuración. La depuración consiste en el retiro ¿de qué? Retiro de copias, retiro de duplicados y retiro de documentos que no son documentos de archivo. Segundo, separación de la documentación afectada biológicamente, dejando el respectivo testigo. Tercera actividad, foliación y retiro del material abrasivo. Cuarta actividad, almacenamiento de la documentación en buen estado dentro de carpetas y cajas. Quinta actividad, elaboración de un cuadro de clasificación sobre el cual debe basarse el inventario. Cuadro de clasificación o CCD, cuadro de clasificación documental. Cuarta etapa de las consideradas en el artículo 3º. La cuarta etapa se denomina valoración. Dice, se debe proceder a identificar los valores primarios e identificar los valores secundarios que posea la documentación. Por valores primarios se entiende el acuerdo 002 a valores, valores denomina valores administrativos, contables, fiscales, legales y técnicos. Y como valores secundarios refiere valores históricos, científicos y culturales. Esta valoración dará como resultado el establecimiento de los tiempos de retención y su disposición final los cuales quedarán plasmados en la tabla de valoración documental o TVD. Artículo 4º, en donde se tratará aquello denominado formato TVD o formato tabla de valoración documental. Las entidades de la administración pública adoptarán el formato de tabla de valoración documental que se adjunta en el presente acuerdo. Las TVD se elaborarán teniendo en cuenta el cuadro de clasificación o CCD con el fin de registrar correctamente las oficinas productoras. Oficinas productoras se entiende a las administrativas y a las oficinas misionales y la documentación por ellas producidas. Además se tendrán en cuenta otros datos tales como la retención de la documentación y la disposición final, producto de la valoración. Disposición final es en cuanto a lo que se denomina en Colombia conservación total, eliminación o selección. Dice también en el artículo 4º, estas tablas de valoración documental se someterán a consideración y evaluación del comité de archivo de la entidad correspondiente. La aprobación será dada por el comité evaluador de documentos respectivo a la entidad y será de aplicación inmediata. Las TVD serán de aplicación inmediata conforme la aprobación dada por el comité evaluador de documentos respectivo a la entidad. Artículo 5º y último. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga expresamente los demás que le sean contrarios. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 23 días del mes de enero del 2004. Ahora me dedicaré a hablar de el instructivo para diligenciar el formato tabla TVD, formato tabla de valoración documental. Dice que la tabla de valoración documental o TVD contiene los siguientes entradas descriptivas, las cuales son: entidad productora. En el recuadro
sobre entidad productora se debe anotar el nombre de la entidad o la razón social de la entidad que produjo los documentos. En el punto de acceso denominado unidad administrativa se debe registrar el nombre de la dependencia o unidad administrativa que produjo la documentación en ejercicio de sus funciones. En la unidad de descripción denominada hoja se enumerará cada hoja de las TBD consecutivamente. Se registrará el total de hojas también de las TBD. En el punto denominado sobre código o número se registrará el código que identificará tanto a la unidad administrativa como también al asunto o a la serie. En el punto sobre asunto o serie se debe anotar el nombre de los asuntos o de las series tal y como aparece en el inventario. En el punto sobre retención debe registrarse el tiempo en años que debe permanecer la documentación en la fase de archivo correspondiente. En el punto sobre disposición final debe señalarse para cada asunto o serie la opción correspondiente de disposición final según lo indique el resultado de la valoración. Y esa señal debe ser marcada mediante una X. En el punto sobre conservación total, la conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal o los que por sus contenidos informan sobre el origen, sobre el desarrollo, sobre la estructura, sobre los procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Asimismo, son patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. Dice sobre la eliminación, que es otro de los puntos de acceso que se pueden encontrar en el formato TBD. Sobre eliminación dice el acuerdo 002. Proceso mediante el cual se destruyen los documentos que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico y carecen de relevancia para la investigación, la ciencia y la cultura. En el punto de acceso denominado microfilmación, el acuerdo señala que la microfilmación es una técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película. En esta columna también se indican otros soportes electrónicos o magnéticos. Selección, que es otra de los puntos de acceso o unidades de descripción que se encuentran en la TBD. Es el proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la documentación por medio de muestreo. Este se entiende como la operación por la cual se conservan ciertos documentos de carácter representativo o especial durante la selección con criterios alfabéticos, numéricos, cronológicos, topográficos, temáticos, entre otros. En la unidad descriptiva referida procedimientos, y dice: en esta columna deben consignarse los procesos aplicados en la modalidad de muestreo, de microfilmación y de eliminación o de eliminación. En la parte denominada firmas de aprobación se debe firmar el presidente y debe firmar el secretario del comité de archivo de la entidad.
y en la fecha, debe registrarse la fecha en que se aprueban las TBD. Es el final de la audionorma archivística de la normatividad archivística colombiana. Gracias.